El entrenamiento con oclusión, también conocido como entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, consiste en aplicar una presión controlada con bandas o manguitos en la parte superior de las extremidades para limitar parcialmente el retorno venoso sin bloquear completamente la entrada de sangre arterial. Esto genera un entorno de hipoxia muscular que aumenta la acumulación de metabolitos como el lactato, activando fibras rápidas tipo 2 y estimulando la liberación de hormonas anabólicas como la hormona del crecimiento y el IGF-1. En consecuencia, se logra un estímulo similar al de un entrenamiento de alta intensidad, pero usando cargas bajas, lo que lo hace muy útil tanto para ganar masa muscular como para procesos de rehabilitación o prevención de lesión. Mecanismos fisiológicos que fundamentan la. Para sustentar esta información seleccionamos 3 artículos científicos indexados. El primero, de Lownick y de Labores en 2012, explica los mecanismos fisiológicos que fundamentan la hipertrofia por oclusión. El segundo, de Scott en 2015, reúne evidencia actualizada sobre la efectividad y seguridad del método. Y el tercero, de Seals en 2016, es una revisión sistemática que demuestra que el entrenamiento con oclusión produce adaptaciones comparables al trabajo con cargas altas. Elegimos estos artículos porque aportan una base científica sólida y complementan la comprensión del método desde diferentes enfoques. El primer ejercicio se eligió el curl de bíceps para la parte superior, siendo el músculo agonista trabajando principalmente el bíceps braquial del brazo. La ejecución de este consiste en flexionar el codo, es decir, el bíceps braquial se contrae para flexionar el codo y que el antebrazo quede sobre el brazo. En términos más simples, acercar la mano al hombro. Y un segundo componente que es el agarre supino, ya que contribuye a girar el antebrazo llevando la palma hacia arriba en supinación y generando la debida contracción en el bíceps braquial. Y se considera monoarticular por solo involucrar el movimiento de una articulación, que es el codo, trabajando la húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal, siendo estos 3 componentes de esta articulación, durando 4 segundos la fase excéntrica y 2 segundos la fase concéntrica. Y en el otro ejercicio se eligió la sentadilla con peso, siendo el músculo glúteo el glúteo mayor, el más potente y el que más fuerza genera, especialmente la fase concéntrica del movimiento. Es el principal responsable de la extensión de cadera que ocurre cuando se levanta desde la posición baja de la sentadilla. Durante la sentadilla con peso se producen varios efectos musculares. El descenso, que sería la fase excéntrica, ya que los glúteos cuádriceps isquiotibiales se activan durante la bajada mientras controlan el movimiento. En la fase concéntrica, que es cuando hace la parte de ascenso, el glúteo mayor se contrae fuertemente para extender la cadera y levantar el cuerpo. Y además también se activan los cuádriceps, que ayudan a la extensión de rodilla, los músculos del core, que le dan esta estabilización al tronco. Lo que serían los resultados en cuanto a la diferencia entre cada miembro, hubo una diferencia del 10% en varias partes de la sesión, sobre todo más constante los estudiantes Santiago y Jennifer, ya que mostraron al menos 2 diferencias del 10%, salvo en algunas partes donde solamente hubo una diferencia del 10, pero no mayor. Y en otras sí, digamos que la que más obtuvo fue Santiago en sin oclusión, ya que hubo una diferencia del 50% entre un miembro y el otro. Esto se cree que puede ser debido ya sea a una falta de técnica o una mejor técnica en un brazo que en el otro, o también puede ser que un brazo tenga mayor fuerza que el otro, o mayor capacidad de fuerza que el otro. Y en los resultados se evidencia, por ejemplo, en la parte sin oclusión, que fue, digamos, la primera parte, fue la más, no hubo tanta diferencia entre los 4 participantes, fue, digamos, la más pareja en cuanto al número de repeticiones, teniendo en cuenta que los 4 utilizaron el mismo peso, tanto en sin oclusión y nuevamente sin oclusión. Además, también se puede tener en cuenta que la diferencia puede ser, digamos, Jennifer, en el caso de Jennifer, esta diferencia, ya que presenta una buena técnica y se ve que es alguien físicamente activa. Además, la diferencia también se cree que es debido en el caso de Santiago por falta de técnica a la hora de realizar el movimiento. En el caso de Dimar, sí realiza una técnica, pero de todas formas le falta consistencia en el entrenamiento. No es una persona que haga ejercicio constantemente. Y en el caso de Cristian, específicamente en ejercicios de fuerza. Y en el caso de Cristian, al igual que Santiago, se puede deber a falta de entrenamiento, es decir, se entiende que tenga una fatiga más temprana y por lo tanto obtenga menos repeticiones. En el caso de la utilización de este método, creería yo que sí es un método bastante útil, pero también es importante tener en cuenta el tipo de implemento con el cual se utiliza la oclusión, lo cual yo creería que es mejor con una banda especial para que genere esa oclusión en vez de una media. Sin embargo, si hablamos de tipos de contextos o una situación, digamos por una limitación, ¿sí? Que no se tengan, digamos, los recursos necesarios por falta de implementos, sí sería una buena opción para generar el tipo de estímulo pues, que se necesita, ya que